Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en vivo desde Perú Contable TV, agradeciéndoles la sintonía en esta hora, exactamente casi las 8, por llegar a las 8:30. Hemos tenido un problema prácticamente con el horario, debimos empezar a las 7. Bueno, son circunstancias que se nos presentan, es el tráfico. Ya mañana, como ustedes sabrán, pues muchos empezamos por los chicos, el horario escolar, ¿no? Retoman el horario escolar. Pero por nuestra parte, las disculpas del caso. Yo sé que muchos están enganchados incluso minutos antes de las 7. Pero lo importante, queríamos salir al programa al margen de problemas del tráfico que a veces se presentan a esta hora, pero me parece interesante, ¿no?, poder hacer esta precisión y agradecerles la sintonía ahora que estamos en vivo, siendo casi las 8:30, ¿no? Paralelamente sabemos que está jugando el Sporting Cristal con Lanús, desearle fuerza a los celestes también. Bueno amigos, muy buenas noches nuevamente, agradecerles estar nuevamente compartiendo este tiempo con nosotros en la polémica tributaria, ya el cuarto programa que tenemos en el aire, y que en buena cuenta vamos a seguir analizando pues algunos temas de singular importancia, ¿no?, en materia tributaria, sobre todo vinculado con los últimos cambios que se han suscitado normativos y también los efectos que va a tener esto, ¿no?, en el quehacer tributario y sobre todo en las decisiones empresariales, ¿no? Para el día de hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a tocar, a diferencia de lo que fue las 2 primeras semanas, esta famosa discusión en si era devolución o deducción de 3 UITs. Creo que el tema está zanjado. Ya todos saben que es una deducción adicional de 3 UITs a las 7 para renta del trabajo, generadores de renta de cuarta y quinta categoría, y prácticamente muchos ya están presentando su solicitud de, en ese caso, devolución, es el formulario virtual de 1649, o inclusive entrar al aplicativo, la página web en línea SUNAT, para verificar si tienen un saldo a favor, materia, digamos, de devolución, en caso los generadores de renta quinta tengan más de 28.350 ingresos al 2017 y adicionalmente, ¿no?, hasta 3 UITs como gasto deducible. Bueno, el tema ya creo que quedó zanjado, ya hemos dado nuestras explicaciones al respecto, ya no, como dijimos en el segundo programa, no hay que hacer más leña del árbol caído, si es que ha habido un error en la difusión. Pero vamos a analizar en esa oportunidad 3 puntos que me parece importante. El primero tiene que ver con la novedad que fue para nosotros. El día sábado amanecimos muy temprano y nos vimos con la sorpresa de que prácticamente la tasa de detracción o el porcentaje de detracción para determinados servicios a partir del 1 de abril pues se va a incrementar del 10 al 12%, una medida que nosotros hemos considerado prácticamente innecesaria, dado que la última reforma que se hizo en materia de detracciones prácticamente en el 2014, ¿no?, las tasas prácticamente generalizadas, muchas gracias, las tasas generalizadas de la tasa del 10 y del 4% se hizo para evitar confusión, ¿no? Porque en detracciones nosotros hemos tenido pues tasas muy variantes, del 9, del 12, el 4, el 5, el 7, y prácticamente esto ha originado mucha confusión, sobre todo al momento de aplicar la tasa, cuando quedan dudas de si determinado servicio le aplica la tasa del 12 o le aplica la tasa del 9 o la tasa del 10, cuando se incluyó justamente mediante resolución SUNAT la 063, los demás servicios grabados con el IGB. Y esta resolución que vamos a comentar en primer punto es la resolución 071 del 2018 SUNAT, publicada el último sábado, ¿no?, y que prácticamente implica la tasa o el incremento de la tasa de detracciones a partir del 1 de abril del 2018 para determinados servicios del anexo 3. El segundo punto que vamos a analizar, que tiene mucha incidencia con el tema de detracciones, es el famoso ingreso como recaudación. ¿Debería seguir existiendo? En realidad estamos hablando de una afectación directa al no bis in idem. ¿Qué implicancia tiene esto con un esquema en el cual prácticamente SUNAT pretende generar recaudación a través de sanciones, de multas, incumplimientos? Y en el caso del ingreso como recaudación, la novedad prácticamente fue que recién hace pocos meses fue incluido en el TUPA de SUNAT como un procedimiento adicional a los procedimientos que ya tiene justamente en esta regulación. Y el tercer punto, justamente creo que eso originó la demora en esta noche, ha sido justamente la reciente publicación en la página web de un informe de la Intendencia Nacional Jurídica, es el informe 018-2018, que tiene fecha 21 de febrero, publicado el 28 de febrero, y por el cual SUNAT concluye, ¿no?, que lo que vendría a ser los ingresos obtenidos por la transferencia definitiva del derecho o la posesión de un bien inmueble, ¿no?, que no es propiedad de la sociedad anónima cerrada que lo están ajenando, es una operación gravada con el IGB por calificar como venta de bien mueble. Con lo cual nos llama la atención porque SUNAT mediante este informe estaría señalando que para efectos del IGB
bien mueble y bien inmueble serían lo mismo. Es un poco lo que vamos a conversar en el transcurso del programa y nuevamente agradecerles la sintonía. Veo que algunos ya se están enganchando, ¿no? Y que bueno, vamos a poder comentar con ustedes estas, en este caso la resolución de SUNAT, la que modifica el tema de las detracciones, el ingreso de recaudación y finalmente ese informe. Bueno, de las detracciones nosotros hemos escuchado mayormente posturas a favor, otras en contra, otras que eran en contra. Ahora justamente se están reforzando más con este incremento, consideramos nuevamente innecesario, de la tasa de detracción para servicios del 10 al 12%. Bueno, la novedad nosotros la tenemos no solamente porque se ha incrementado, sino también lo que genera polémica para nosotros ha sido cuáles son los sustentos. Muy buenas noches ahí, Emilio Vázquez, Anthony Williams, León Cioat, buenas noches, Diego Condori, buenas noches, Dalena Cori, Alita GP, Iris Calle Jiménez, César Castellanos, muy buenas noches, Bedman Mori Pérez, muy buenas noches, gracias muchachos por engancharse, por favor, compártanlo para poder absolver cualquier duda o consulta también a Miguel Patricio, a Juan Guamaní también que nos siguen abajo en el primer piso, a Luis Montoya también muy bien, muchas gracias. Y esperemos pues absolver en el transcurso del programa, a diferencia de lo que fue la clase pasada, ¿no?, las preguntas que tengan ustedes bien a hacernos, ¿no? Como les comentaba muchachos, en esta noche, para nosotros es debatible incrementar la tasa de detracción del 10 al 12% cuando justamente los motivos que dio SUNAT hace algunos años fue de que se había identificado que diversos sectores venían efectuando el cumplimiento debido de sus obligaciones tributarias y ello implicaba que se disminuya la tasa de detracción. Bueno, para algunos que quieran que hagamos alguna precisión sobre qué son las detracciones, porque claro, uno está involucrado en el tema tributario, contable, legal, pero un concepto de detracciones, si uno escucha detracciones, percepciones y retenciones, puede originar confusión. Bueno, detracciones es un esquema que ya se creó, si nos remontamos al decreto legislativo 917, pues va a cumplir 18 años, ¿no?, conviviendo con nosotros, y que en buena cuenta hace que respecto de una factura emitida por la venta de un bien del anexo 1, 2 o de servicios del anexo 3 de este régimen, por ejemplo, yo facturo un importe de 10.000 soles por un servicio empresarial, ¿no?, y sobre los 10.000 soles, yo que soy el que está prestando el servicio, espero que el adquirente me pague los 10.000 soles. Pero ese mecanismo hace que los 10.000 soles, hasta antes de las modificaciones que vamos a ver justamente ahora, ahora que estamos en marzo, pues se detraiga un 10%, ¿no?, con lo cual vamos a tener 1.000 que van a ser depositados en una cuenta que tiene el proveedor en el Banco de la Nación para que esos 1.000 soles les sirvan para poder pagar impuestos, ¿no?, tributos administrados por el gobierno central en este caso. Y la diferencia, los 9.000, prácticamente, si se los va a cancelar en su cuenta bancaria. Pero conociendo el importe, sabemos que si la factura o al momento de hacer el pago no se bancariza, porque es una obligación que supera los $1.000 o 3.500 nuevos soles, pues evidentemente el adquirente no va a tener derecho al crédito fiscal, que es otra formalidad, ¿no?, que ya sabemos que a partir del 22 de agosto de este año ya no se va a requerir que inclusive se considere como medio de pago el cheque que tenga cláusula no negociable. Basta que sea un cheque para que califique como un medio de pago y tenga derecho yo a la deducción válida del crédito fiscal. Pero este mecanismo de detracciones, pues prácticamente algunos decían, bueno, esto es como un ahorro, porque en realidad de los 9.000 que tengo en mi cuenta y 1.000 que tengo para pagar tributos, es como si tuviera una cuenta adicional para pagar tributos. Bueno, ¿por qué subieron? Muchas gracias, Ivette HP, que nos hace la pregunta y justamente a eso íbamos. El motivo que ha señalado SUNAT lo vamos a dar ahora, y me parece interesante, ya creo que queda claro de las detracciones. No recibo el 100% del precio pactado, sino solamente el 90%, 10% en la cuenta de detracciones, de la cual yo puedo pedir la libre liberación de los fondos si es que no tengo deuda tributaria pendiente, ¿no?, si es que no tengo la condición no habido y si es que no cumplo con otras formalidades. Pero así también, como tengo la posibilidad de solicitar la liberación de los fondos de cuenta de detracciones, si se acredita que yo he incumplido o he incurrido en alguna infracción tributaria, la cual prácticamente ya vengo subsanando o en cierta forma se me ha notificado, a la vez esa infracción da lugar al famoso ingreso como recaudación que te vamos a aumentar en unos momentos, que prácticamente hace que el monto de la cuenta de detracciones pase a recaudación y se impute contra deuda tributaria. Algo que para nosotros debería incluso modificarse, porque la norma no hace referencia al día de hoy a que ese monto de la cuenta
ingresado como recaudación sea materia o susceptible de devolución, sino solamente compensación a través de la boleta de imputación contra deuda tributaria que tenga el contribuyente al momento o que genere con posterioridad. Pero vamos entonces rápidamente a analizar esta resolución, la 071-2018, que fue publicada justamente el día sábado y que para nosotros llamó mucho la atención, sobre todo los fundamentos por los cuales SUNAT considera que el incremento debe producirse a partir del 1 de abril de 2018. Y acá tenemos justamente la norma, y en los considerandos nos dice que mediante la resolución de resoluciones SUNAT del 2014, la 203 y la 343, el porcentaje aplicable a los servicios indicados en el considerando anterior, llámese los servicios que están en el numeral 1, 3, 5 y 10 de la famosa resolución 183-2004 SUNAT, nos dice el porcentaje aplicable a los servicios indicados en el considerando anterior se redujo a 10%. Ello por cuanto se trataba de sectores económicos que habían mejorado su cumplimiento tributario y que concentraban la mayor cantidad de saldos acumulados de detracciones no aplicadas, lo que representaba mayores costos administrativos y financieros para los sujetos detraídos, ¿no? Pero entramos entonces, ahí agradecer el comentario que nos hizo Ivette también, que se ha enganchado para el programa, a la justificación que nos da SUNAT, por lo cual se incrementa ya en 2% la tasa para los servicios del anexo del numeral 1, 3, 5 y 10. Básicamente estamos hablando de lo que es intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y los demás servicios grabados con el IGB. Y nos dice ahora, sin embargo, ¿no? Esta es la justificación, desde que entró en vigencia la reducción del porcentaje señalado precedentemente, se ha incrementado el índice de incumplimiento del IGB. Asimismo, los sujetos detraídos por los referidos servicios han aumentado su deuda tributaria, incurriendo en infracciones y evidenciando conductas que van en desmedro del correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y ahí entramos al segundo párrafo, es decir, aquí no queda la cosa. Que en vista de lo indicado, se ha estimado conveniente fijar en 12% el porcentaje aplicable a los servicios de intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás servicios grabados con el IGB comprendidos en el DESPOT. Y se resuelve, mediante artículo 1, establecer o modificar a 12% el porcentaje aplicable para determinación del depósito, tratándose los servicios del numeral 1, 3, 5 y 10, entiéndase, intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás servicios grabados con el IGB. Bueno, nosotros hace poco hemos comentado, también en las redes sociales y como parte del programa, que es lo que vamos a hacer ahora en vivo, es si realmente era necesario incrementar las tasas y si estas razones que da SUNAT pues prácticamente son satisfactorias o en buena cuenta, ¿qué se entiende? ¿No? Nos preguntamos qué se entiende por incumplimiento tributario, ¿no? Susceptible de que se ha generado una mayor deuda tributaria, que han incurrido en mayores infracciones tributarias. Señores, no tenemos ningún indicador, una estadística o simplemente una tendencia más bien, y lo comentamos hace poco, que prácticamente bienes que habían sido ya excluidos del anexo 1, ya no teníamos anexo 1 en detracciones. Hace pocos meses incluyeron nuevamente en detracciones bienes en anexo 1. Y nosotros decíamos, bueno, seguramente será porque nuevamente se quiere formalizar estos sectores. Pero lo que vemos ahora es un argumento que no tiene mayor sustento. Porque si uno analiza, en el 2014, nos dicen, se ha evidenciado que estos sectores han, mejor dicho, disminuido, ¿no?, su incumplimiento tributario, y ahora nos dicen, ¿sabes qué? Para nosotros, de acuerdo a la modificación que va a ser la tasa del 12, se ha verificado que desde que entró en vigencia esta reducción, es decir, desde el 2014, ¿no?, se ha verificado que se incrementó el incumplimiento del IGB. Oiga, nosotros nos preguntamos si realmente se va a verificar el incumplimiento del IGB en materia de detracciones, si justamente el comprador
es el que está interesado en efectuar la detracción si no tiene derecho al crédito fiscal. Algo que también hemos criticado muchas veces, porque nosotros consideramos que para efectos de la deducción del crédito fiscal, el único requisito que debería tener la norma es que la compra esté destinada a una operación gravada con el IGB. Y que en todo caso los formalismos, ¿no? las formalidades, ¿no? Sea detracciones, sea que ahora lo vamos a ver en pocos meses, seguramente la famosa discusión, ¿no? Del símbolo en soles, ¿no? Y el sol también, si tiene puntitos, si le quitamos el puntito, si eso da derecho al gasto, al crédito fiscal. Bueno, estamos ante formalidades que realmente, si uno es estricto con la norma o haciendo una interpretación solamente literal, excluyendo la lógica, la sistemática, la teleológica, la histórica incluso, pues uno diría, ah, bueno, si la norma lo dice así, pues no hay crédito fiscal. Pero si no, estamos ante un mecanismo de un impuesto indirecto en el cual justamente el sujeto afectado tiene que ser el consumidor final. Aquella persona que compra para consumir y no para revender. Pero si nosotros llenamos de formalidades el sistema, como son las detracciones, la bancarización, la anotación en compras, inclusive entre los 12 meses, para efecto de convalidar el crédito fiscal, o inclusive que esté correctamente detallada la factura para que no califique como una operación no real o de algún tipo de indicio que la operación es no real, si es que no está complementada con otra documentación, pues lo que estamos haciendo es afectar la neutralidad del IGB. Y el IGB es un impuesto que genera una recaudación significativa en el país, por no decir el que más recaudación genera. Entonces, nos llama la atención, ¿no? Me parece polémico que aportas ya de lo que es una tendencia por parte de SUNAT de acercarse más al contribuyente, de establecer mecanismos que eviten llenar de formalidades al contribuyente. Nosotros no entendemos si era necesario hacerlo, sabiendo que hace pocos días la norma que establece que el cheque va a ser considerado medio de pago y ya no necesite tener la cláusula no negociable, me da derecho al crédito fiscal si era necesario incrementar la tasa de detracciones. Muchos dicen, pero bueno, en realidad acá no se perjudica a nadie porque es ese dinero que está en la cuenta y dinero tuyo y lo puedes utilizar para pagar deuda tributaria. Claro, pero ese no es el problema, tal vez. El problema es si esto realmente evidencia una intromisión por parte del Estado en la libertad de contratar. Y este tema fue debatido inclusive en sede constitucional, cuando se analizó si el mecanismo del spot era constitucional o se afectaba a derechos o si afectaba incluso el principio de no confiscatoriedad. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia incluso polémica también, dijo que la detracción no calificaba, ¿no?, como obligación tributaria por no ser una multa, no ser un anticipo y no ser un pago a cuenta. Algo que para nosotros llamó mucho la atención porque la detracción en sí es como una isla que está rodeada, ¿no?, de todo aspecto tributario. La detracción inclusive cuando inició hace casi 18 años, establecía un condicionamiento no solamente a la deducción del crédito fiscal, sino también al gasto para efecto del impuesto a la renta. Y decía, no podrá utilizarse el gasto o costo para renta ni el crédito fiscal para IGB si no se cumple con la detracción. Y el esquema del gasto y costo cumple otra lógica, porque está vinculada con un impuesto que grava la utilidad y básicamente la detracción fue creada para combatir la evasión en sectores del IGB, con un mecanismo indirecto de recaudación. Por eso inclusive cuando se defendió la detracción en sede constitucional, se defendió por principios del deber de contribuir, el principio de solidaridad, pero vemos nosotros que prácticamente la detracción, aunado a lo que es el ingreso como recaudación, pues afecta el principio del no bis in idem, que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Pero yendo al tema de las tasas, nosotros nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? Es decir, consideramos que no es justo ni necesario haber incrementado a partir del 1 de abril del 2018, porque inclusive hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros que somos operadores jurídicos, vemos temas contables, financieros también, nos queda claro que el esquema de determinación de renta con IGB son completamente distintos, pero en muchas oportunidades se confunde el tema y la empresa, para evitar inconsistencias con SUNAT, todo lo facturado lo reconoce como ingreso devengado. Y nosotros hemos señalado muchas veces que para el IGB, por ejemplo, en un servicio, yo puedo tener un cliente que me adelante parte del precio, el valor facturado es 5.000, sin embargo, la operación es por 50.000. Le facturé 5.000 porque recibí un anticipo, ya lo tengo que facturar para efecto del IGB, pero mientras que el servicio no se preste, no podemos hablar de un ingreso devengado en renta. Sin embargo, para evitar inconsistencias, muchas empresas lo que hacen es, ¿sabes qué? Lo facturado, reconócelo tanto para renta como para IGB. Por eso, justamente, hace más de un año,
se creó la norma del famoso IGB justo. Y lo polémico de la norma también que es que tiene ese nombre, ¿no? Es la primera norma que tiene un indicador subjetivo. Nunca hemos visto una norma que tenga nombre, esta norma es justa o injusta, bueno, eso se verá, ¿no? Pero tiene nombre Ley IGB justo. Y para muchos tampoco es justa la norma, porque lo único que ha hecho es diferir el pago del IGB a 90 días. Es decir, es como un aplazamiento con cuota única. Igual lo vas a tener que pagar. Pero el problema en el IGB, lo hemos comentado con diversos colegas, tratadistas también, empresarios, nos han dicho, bueno, el problema del IGB no es tanto el monto facturado, sino las diversas formalidades que se tienen para la deducción del crédito fiscal. Y es una crítica que a día de hoy tengamos prácticamente, si aplicamos detracciones y bancarización, 7 requisitos para poder deducir el crédito fiscal y no afectar, en ese caso, a la empresa. En caso de un incumplimiento no puede utilizar el crédito fiscal y termina asumiendo el impuesto que debió ser cargado al consumidor final. Entonces se rompe ese principio de neutralidad y se distorsiona la determinación del IVA nacional. Pero vayamos entonces, mis estimados amigos, a lo que vendrían a ser algunos cuestionamientos que se ha hecho a esta resolución SUNAT 071-2018, que prácticamente va a generar mucha confusión, sobre todo porque ahora vamos a tener la tasa no solamente del 12, sino del 10 y del 4, y el problema es cuando el adquirente aplique la tasa del 10, cuando tenía que aplicar la tasa del 12, SUNAT le va a acotar el crédito fiscal por no haber aplicado la detracción sobre el importe o el porcentaje que correspondía aplicar. Oye, y cuando pasa lo contrario, ¿qué pasa si al cliente le aplican, o al proveedor, perdón, le aplican la tasa del 12 cuando correspondía a la tasa del 10? Bueno, cuando él pida liberación de fondo de detracciones, le van a decir, ¿sabes qué? El monto de liberación es menor porque te aplicaron una tasa mayor. Entonces, este esquema, que prácticamente, y reitero, ya lo teníamos nosotros con las resoluciones de superintendencia, las 203 y la 343, que buscaba evitar justamente la confusión en las tasas, tasa del 12, del 9, del 4, cuando estuvo la tasa también, para lo que antes de construcción hablamos de la tasa del 5%, primeramente inmueble 5%, pues prácticamente para evitar confusión, bueno, homogeneidad en las tasas, 10 y 4% y se acabó. Para eso tenemos el anexo 3. Pero ahora regresamos al pasado, ¿no? Regresamos al pasado y prácticamente nosotros decimos, bueno, en todo caso, si esto pasó en 2014, en el cual se analizó que no era conveniente establecer mecanismos de tasas variantes, pues que nos queda la conclusión de que todo tiempo pasado fue mejor. Aunque algunos dicho, depende con quién. Muy bien, estamos teniendo muy buena acogida. Exactamente, por favor no cambien su canal si vamos a informar también en líneas abajo cómo es el partido de Cristal con Lanús. ¿Sí? Muy bien, bueno, pasemos entonces, mis estimados amigos, a lo que para nosotros es la polémica tributaria, ¿no? Porque si no hay polémica, prácticamente nos quedamos en lo que dice la norma, lo que dicen los medios, y no llegamos a un esquema en el cual nos pongamos de acuerdo de qué es lo más conveniente y cómo hacerlo. Porque aquí la idea no es buscar el culpable, sino dar soluciones. Y entramos al esquema. En consecuencia, lo que nos dice SUNAT, resumido, ¿no? Leído en términos muy sencillos, es que si tú acreditas que estás cumpliendo, te bajo la tasa. Si no cumples, te subo la tasa. Pero yo cómo sé si estoy cumpliendo. Yo cómo sé que si en mi sector hay un porcentaje en estos 4 años, estamos hablando de 2014, y estamos hablando que el esquema del 2018 buscaba una mayor flexibilización, aunque claro, SUNAT ha sacado hace poco una resolución que flexibiliza el tema de las infracciones con el spot, pero el problema no es ese. El problema es si efectivamente la tasa, al ser variante ahora y tener más de una tasa para aplicarla en servicios, no va a generar el riesgo de que los contribuyentes, por aplicar una tasa indebida, ahora tengan problemas con el crédito fiscal. Porque para muchos, y es muy cierto, el esquema del cheque con la cláusula no negociable originaba muchos problemas, sobre todo porque por lo menos el 50% de reparos al crédito fiscal son por no haber bancarizado cuando había obligación de bancarizar y porque no se pudo acreditar que el cheque tenga la cláusula no negociable. Ahora, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, lo que nosotros veíamos en RTF del Tribunal, y saludo también a la gente del Tribunal, hace poco han estado aniversario, desde Perú Contable, la Casa del Contador, saludamos a la Casa del Derecho Tributario también en esta noche. Nosotros estamos conscientes de que prácticamente esos mecanismos indirectos no pueden ser la prioridad para generar recaudación cuando prácticamente
el formal, con estos cambios que se dan, porque acá le están diciendo al formal, hemos verificado que tu sector ha incumplido, tienes incumplimientos tributarios, y prácticamente, ahí le dicen, ¿no?, ha sido pasible de sanciones y multas. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿se trata de deuda tributaria terminada o como consecuencia de una fiscalización? Claro, porque si efectivamente el contribuyente ha declarado y no ha pagado, queda claro que le vamos a notificar, si fuéramos fisco, una orden de pago y seguramente la cobranza coactiva por esa deuda impaga. Pero si es una deuda que se ha generado como consecuencia de que el contribuyente se da cuenta, ¿sabes qué? Declaré un tributo mayor, ahora rectifico, ¿no? Rectifico, y por esa rectificatoria, si ponemos el caso de un contribuyente que declaró un importe menor al que le correspondía y tenemos la infracción del 178 numeral 1, al día de hoy inclusive, con el mecanismo del descuento hasta el 95% si lo subsano voluntariamente y no pago si es que no arrojo importe a pagar, pues nos están diciendo que ese incumplimiento tributario ha originado que se incremente del 10 al 12, ¿no? Por eso la duda que nos surge es, ¿esta deuda determinada es por parte de un procedimiento de fiscalización o es una deuda que tiene el contribuyente ya reclamada y apelada, ¿no? Al parecer no se dice, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores para ello? Lo vimos nosotros inclusive en la resolución 063, la que incluyó justamente hace ya muchos años, dentro del, si no me equivoco, la 063-2012, si alguien tiene el año me lo corrige, es 063-2012, en la cual SUNAT dice, hemos considerado pertinente abarcar más sectores dentro de la detracción y consideró, vamos a afectar a detracción los demás servicios grabados con el IGB. Y una norma un tanto extraña, porque entre los demás servicios grabados con el IGB te ponía, y están excluidos los siguientes, ¿no? Claro, entonces tú tenías que leer en negativo, ¿no? Ah, si no está excluido del numeral 10, pues está incluido en el numeral 10. Y para nosotros era importante, ¿no? Y siempre lo decimos, era importante. Ahí me van a traer por favor mi pisco, muchas gracias, ¿no? Para nosotros era importante porque a esta hora uno suelta unos gallos, no es que quiera cantar, ¿no? Toma un programa serio, la polémica tributaria. Uno se pregunta si con el transcurso del tiempo, ¿no?, la tendencia ha sido, bueno, estamos viendo que la detracción cumplió su propósito, llena de una formalidad más al formal, se está cumpliendo voluntariamente por el pago del IGB, la gente está preocupada al día de hoy en temas tributarios, el costo de la formalidad es alto. SUNAT sabe que el formal, si lo llenas de formalidades, llega un momento que regresa a la informalidad. El informal al día de hoy le presta plata al formal, y SUNAT lo sabe. Pero el problema está en que si la empresa quiere seguir adelante, quiere cumplir con los requisitos, las formalidades, le metes un esquema en el cual le dice estás incumpliendo, por eso te la suba de 12, pues para nosotros no tiene mayor justificación. Eso por un lado. Y la segunda pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Se trata de deuda determinada como consecuencia de un proceso de fiscalización? Bueno, si lo hicimos, ¿cuáles son las infracciones detectadas? Estamos hablando de infracciones vinculadas con presentar oportunamente la declaración jurada. Estamos hablando de infracciones vinculadas con declarar cifras y datos falsos. Estamos hablando de infracciones con libros contables. Estamos hablando de infracciones con emisión de comprobante de pago. O estamos hablando de infracciones vinculadas con el régimen de detracciones. Porque no nos queda claro si se refiere, y más, lo dice la resolución, vamos a leer nuevamente, no es que me guste leer en vivo, pero tenemos que hacerlo para que quede claro el tema, ¿no? Nos dice, desde que entró en vigencia la reducción, se ha incurrido en infracciones evidenciando conductas en desmedro del correcto cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Pero incumplimiento, el índice de incumplimiento del IGB, bueno, el incumplimiento del IGB se refiere al pago del IGB, al crédito fiscal, a infracciones vinculadas con el IGB o a infracciones en general. Porque uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Hemos identificado infracciones vinculadas con el régimen de detracciones. Bueno, consideramos que eso justificaría, y es más, sería debatible, porque para nosotros eso tampoco va a justificar que la tasa se incremente pues de 10 a 12% en un esquema en el cual la tasa estaba bajando, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las infracciones detectadas? Porque es una no detalle en sus considerandos, porque es una resolución y nos suena risible, incluso muchas gracias ahí, agradecer a Pisco Tortón que nos apoya el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Sojosani también. Para nosotros es evidente que si hay una tendencia a la baja y que ahora suba, pues es un esquema inestable, las normas ya no hay una predictibilidad en materia tributaria, y la pregunta que nos hacemos es también, ¿cuáles son las conductas que van en desmedro del correcto cumplimiento tributario?
Porque ahora el SUNAT como que nos echa la culpa, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Subimos la tasa del 10 al 12 porque tú has generado conductas, y lo dice claramente, acá tenemos justamente la resolución, lo dice claramente, cuando cierra, conductas que van en desmedro del correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Para nosotros, ¿cuál sería el desmedro, no? Bueno, ahí nos hacen algunas preguntas, ahí agradecer a Ricardo Rojas, ¿no? Nos dice, ¿y qué pasó con lo del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene un negocio emprendedor como las casas de citas en Argentina? ¿Estará cumpliendo con sus obligaciones tributarias? Bueno, ahí ese tema lo vimos en la mañana, es muy lamentable, ¿no? Cuando a veces el placer se mezcla con el deber, pero en el caso del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto casos en los cuales prácticamente se contrata o se terceriza la defensa del Estado con personas que no manejan el tema tributario, sino solamente en derechos humanos. Y creo que va de la mano con este tema, porque es una persona que hay derechos humanos y que prácticamente tiene un negocio emprendedor, si es que no fuera funcionario público, de las casas de citas, ¿no? Sobre ese tema también, Ricardo, nos hemos pronunciado, si es que las casas de citas o consideradas casas de placer o vinculadas con la provisión el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Si es que deben pagar impuestos, nosotros consideramos que, bueno, hay algunos países en los cuales están sujetos a imposición. En ese caso sería un mecanismo para hacerlo formal y evitar también ciertas enfermedades o ciertas infecciones que eso uno puede afrontar en esas casas de citas, pero consideramos también de que efectivamente, ¿no? Si ha incumplido sus obligaciones tributarias, habría que ver si es que ese servicio de casa de citas está afecto en el país, en este caso, si no me equivoco, es en Argentina, ¿no? Algún tipo de impuesto, me imagino que tendría que ver con algún tipo de impuesto a las ganancias que se obtiene en esa casa de citas, muy al margen que sea funcionario, ¿no? A veces el tema del funcionario nos llama la atención, pero al final lo que se produce es el tema técnico, al margen que sea presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente ese tema está muy en boga porque la Comisión hace poco ordenó al Congreso que detenga cualquier tipo de procedimiento disciplinario contra los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que se los quería bajar por el tema de Frontón, cuando en realidad todos saben que el tema de fondo es la sentencia de Perú Barrios y Cochabamba, que le dan la razón a estas empresas y que el Estado no quiere que salgan. Pero bueno, agradecerte, Ricardo, el comentario muy jocoso, muy risible. La verdad que es un tema muy caliente para esta hora, no sé si sea bueno tocarlo, estamos en un horario de protección al menor, pero me parece interesante, claro, que al margen de que sea funcionario, cumpla con sus obligaciones tributarias, como efectivamente tiene que suceder en todo lugar del mundo. En el caso de Bernard Félix Hidalgo, agradecerte la sintonía, Bernard. Me dice, la compra de alimentos está sujeta a tracción y cuál es el porcentaje. Bueno, hay que ser específicos, no de todos los alimentos, ¿no? Porque como usted sabrás, en el apéndice 1 y 2 del IGB se exonera, ¿no?, el comercio a minoreo de ciertos productos de primera necesidad, llámese alimentos, ¿no? Pero en el caso del anexo 1 y 2 solamente se han regulado algunos bienes, ¿no?, algunos bienes que están sujetos a régimen de tracciones, que es una lista muy corta, ¿no? Es más, están vinculadas con actividades empresariales en las cuales no necesariamente hablamos de productos de primera necesidad, pero sí, es una lista que está al día de hoy incluida, te repito, mi estimado, podemos subir un poco para ver el nombre del amigo, Bernard Félix, te agradezco el comentario. El anexo 1 y 2 del régimen de tracciones nos detalla cuáles son los bienes afectos de tracción. Solamente esos están afectos, por más que hay otros bienes. Es más, incluso hay bienes del anexo 1 y 2 que no están afectos al IGB, pero al estar comprendidos en el régimen de tracciones, igual tiene que plantearse la tracción. Por favor, si podemos subir, ahí está Richard Cuenca. Saludos, Richard, que te nos has unido también. A José Argancén, a Alejandro Flores. Y creo que había un comentario arriba de Melissa Dries, ¿no? ¿Qué número era la resolución de las detracciones? Bueno, Melissa, agradecerte el comentario. Las detracciones, prácticamente lo que son resoluciones de superintendencia, iniciaron con la resolución SUNAT 183-2004-SUNAT, ¿no? La última que estamos comentando ahora es la resolución SUNAT 071-2018, la cual modifica, ¿no?, las tasas previstas ya en las resoluciones SUNAT del 2014, específicamente la 203 y la 343, las cuales prácticamente disminuyeron la tasa de detracciones porque SUNAT, lo dijo en los considerandos, evidenció un cumplimiento tributario de estos sectores, lo cual ha pasado a un esquema de giro de 360 grados, ¿no? O mejor dicho, de 180, porque con 360 regresas al mismo sitio, ¿no? Porque prácticamente ahora lo que nos dicen es de que se ha evidenciado más bien lo contrario, ¿no?, que son sectores que incumplen, ¿no? Ahora nos dice José Argancén, agradecerte, José, la sintonía. Tengo entendido que si pago mi factura que está afecta de tracción, ese mismo día tengo que pagar la detracción. ¿Qué tan estricto? Bueno, sí, José, lamentablemente es así. Como muchos dicen, en realidad esta norma tiene un efecto
Para algunos de un ahorro, pero para otros de una formalidad innecesaria, y ahí nos incluimos nosotros. Claro, lo que pasa es que hay dos formas de efectuar el pago de la detracción, ¿no? Voy a tratar de analizar un poco el tema para meterme también a la polémica que ha sido la resolución SUNAT 071. Bueno, el primer esquema es el siguiente. ¿Cuándo hay que cumplir con efectuar la detracción? La norma me dice que si yo anoto la factura hoy día en compras, mi registro de compras, tengo hasta el 5º día hábil del mes siguiente para hacer la detracción. Pero tengo hasta el 5º día hábil del mes siguiente para pagar la detracción, siempre y cuando yo quisiera o yo quiera incluir ese IGB del mes en el IGB que corresponde declarar. Es decir, si yo no declaro, mejor dicho, si yo no cumplo con la detracción hasta el 5º día hábil del mes siguiente, ese crédito fiscal pasa para el mes en el cual se acredita la detracción. Es decir, ya no lo puedo utilizar en el mes en el que prácticamente tuve la factura, la anoté en compras y ya tenía justamente este importe por pagar. El segundo caso es cuando yo pago al proveedor el monto de la factura, no sea un pago parcial o total, igual tengo que pagar la totalidad de la detracción, en este caso el 10%, y a partir del 1 de abril del 2018, la tasa del 12% para determinados servicios, porque no es para todos, ¿no? Pero claro, si yo pago al día de hoy la factura, en ese momento tengo que hacer la detracción. Algo que no resulta muy justo, porque en realidad te están condicionando a que para que puedas utilizar el crédito fiscal, tienes que pagar el IGB, por lo menos el porcentaje, ¿no?, que corresponde a la tasa de detracción, algo que nosotros consideramos que era innecesario hacerlo, porque prácticamente para utilizar el crédito fiscal, para utilizarlo mes a mes, no era necesario, antes que existan las detracciones, efectuar el pago del IGB, salvo el esquema pues de las retenciones del IGB, en la cual prácticamente el que retiene es el comprador sobre el monto facturado, ¿no?, con la tasa actual ya del 3%, ¿no?, sobre montos que superen los 700 nuevos soles. Y claro, las detracciones también los 700 nuevos soles para los servicios, ¿no? Agradecer también a Isabel Dina, que nos manda una cara feliz, me imagino que porque está enganchada también con el programa, agradecerte la sintonía, y también a algunos que nos saludan, Cristian Manuel Ábalos, muy buena noche Cristian, fan también de Perú Contable, la Casa del Contador. También tenemos Mateo Sebastián, nos dice, respecto al pago de las extracciones por transporte, ¿seguirá siendo el 4%? Bueno, sí, Mateo, por lo menos es la información que nosotros manejamos al día de hoy. Es decir, no se habla, ¿no?, de un incremento de la tasa de otros servicios, por lo menos tenemos la certeza hasta hoy, ¿no?, que estamos en vivo 7 de marzo, mañana Día Internacional de la Mujer, que la tasa se va manteniendo por lo menos al 4% como se venía estableciendo. Valerio Reyes, muchas gracias por la sintonía. Torres, Roger, ¿cómo se pagaría la detracción de facturas que son por valorizaciones? Bueno, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque eso tiene que ver con los contratos de construcción, en los cuales se prioriza pues el nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, ahí lo que habría que analizar es cuánto se está facturando por la valorización, porque esto también fue materia de un cuestionamiento que, gracias a Dios, salió la carta SUNAT, la 159, recuerden ustedes, del 2013, que decía, ¿no?, oiga, pero si la operación es por 100.000 y se factura por 50.000 y la tasa de detracción es del 10%, ¿sobre qué monto se trae? ¿Sobre los 100.000 o sobre los 50.000? Porque claro, la norma era tan literal que decía el importe de la operación, y el importe de la operación son los 100.000. Pero acá se facturó por 50.000. ¿Pero por qué se facturó por 50.000? Porque se entiende que va a recibir o ha recibido un pago, ¿no?, solamente por 50.000 el proveedor del servicio. Y justamente esta carta SUNAT, la 159-2013, aclaró el tema y dijo, ¿sabes qué? Para el caso del IGB, el nacimiento de la obligación tributaria, cuando hablamos de pagos parciales, se da solamente por ese pago parcial. En consecuencia, tienes que traer sobre, muchas gracias, ahí nos están marcando el tiempo también, 5 más y nos vamos a los 15 de descanso, ¿no?, como el fútbol también. Sucede que si la valorización se hace sobre un importe y sobre ese importe se va a facturar porque se va a cobrar por ese importe de valorización, sobre ese importe hay que hacer la detracción, ¿no? Pero si es que la factura se entrega por el total y no se ha dado un pago parcial, sino simplemente se ha emitido, pues la detracción habría que hacerla por el pago total, al margen que el pago sea parcial, porque se trae en función al monto que sale facturado, ¿no? Y esa es la previsión que hizo SUNAT justamente hace casi ya 5 años, ¿no?, en la cual prácticamente analizó el tema de las detracciones sobre el importe total o el importe facturado de la operación. Muchas gracias, el comentario muy interesante la pregunta. Por ahí algunos comentarios, si no me equivoco, a ver si podemos pasar. Está también Geraldine Vizcarra, ¿no? Me dice Geraldine, muy buenas noches Geraldine. Es decir, que si yo pago mi factura el día de hoy, tengo que cancelar la detracción el mismo día.
no tengo hasta el 5º día hábil del mes siguiente para poder considerar el crédito fiscal. Bueno, esa es la interpretación que algunos han tenido, y te agradezco, Geraldine, porque es bueno aclarar el tema. Lo que pasa es que hasta el 5º día es para aquellos que han anotado la factura en compras, ¿no? Y no han pagado aún el servicio. Si yo pago hoy día por el servicio, ese mismo día tengo que hacer la detracción. Claro que ahí estoy sujeto, Geraldine, a este esquema, digamos, de flexibilización de sanciones, con el cual se me excluye la multa por el 100% si es que se subsana la detracción antes que SUNAT me fiscalice. Sin embargo, al margen de eso, la norma es tan literal o tan excluyente, ¿no? Para nosotros, tan excluyente, que te dice, cuando tú anotas en compras, tienes hasta el 5º día del mes siguiente para utilizarlo en ese mes. Pero no te preocupes, tú puedes utilizarlo cuando tú detraigas, porque claro, para el IGB que tengo 12 meses para anotar el comprobante, en el registro de compras. Si consideramos el mes de emisión, tengo 13 meses. Entonces, en esos 13 meses que tengo para anotarlo, pues prácticamente veré en qué mes efectúo la detracción para, ¿no?, manejar el uso del crédito fiscal. Pero si yo le pago al proveedor la factura, ese mismo día tengo que traer, ¿no? Esa es de una interpretación sistemática que nosotros hacemos del decreto supremo decreto legislativo 940, la resolución SUNAT 183-2004 y las modificaciones que se han suscitado posteriormente, ¿no? Bueno, ahí tenemos Miguel Ángel Palacios, agradecerte, hermano, Miguel Ángel Palacios Carrillo, de repente por ahí somos familia, no sabemos, ¿no? Tantas travesuras que se han hecho a veces en el pasado nuestros progenitores, son cosas que pasan, ¿no? Agradecerte la sintonía. ¿Qué pasa si no deposita las detracciones? ¿Hay alguna multa? Bueno, inicialmente hay multa, ¿no? Hay multa porque, perdón, tomo mi pijo, se me da la voz. Ahora sí. Inicialmente hay multa porque hay un incumplimiento, ¿no? Pero lo que pasa es que si se subsana antes que SUNAT lo detecte o que inicie un procedimiento de verificación SUNAT como consecuencia, ¿no?, de estos incumplimientos, de estas acciones inductivas, que inclusive comentamos en el primer programa, el famoso plan de control, primer trimestre, no sabemos en qué ha quedado, ¿no? Ya vamos a entrar a marzo, fiscalización a casa de playa, fiscalización a médicos y abogados, con lo cual yo estoy esperando que me fiscalicen, por lo menos tienes un hasta el 31 de marzo para hacerlo, estoy esperando, bienvenido sea, no sé. Pero por lo menos sabemos de que para lo que son detracciones que no se han cancelado oportunamente, pues hay una sanción. Evidentemente, si se hace antes que SUNAT lo detecte, ya esa multa no va a ser cobrada y prácticamente no vamos a tener problemas con el régimen de detracciones. Ahí tenemos a Ricardo Rojas, que nos hizo la pregunta del bullying, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes, gracias por el comentario anterior. Tengo ahora una pregunta. Si yo facturo por un servicio a efecto de detracción del 10% a crédito a 3 meses, con fecha 15 de marzo, ¿tendré que seguir facturando parcialmente por el pago con el 10% en las siguientes facturas o por la emisión de las siguientes facturas tendría que aplicar el 12% aplicable al 1 de abril del 2018? Bueno, Ricardo, es una pregunta que tiene que ver con la casuística, muy interesante. Lo que pasa es que esa resolución de SUNAT, la 071-2018, nos dice en buena cuenta, va a ser aplicable para los servicios cuya obligación tributaria nazca a partir del 1 de abril del 2018. Entonces nos lleva, de las detracciones nos vamos a la ley del IGB. ¿Y cuándo nace la obligación tributaria para el caso de los servicios? En 2 momentos. Cuando debe emitirse el comprobante pago o cuando se perciba el precio, sea total o parcial. Pero ese cuando debe emitirse, muchos lo han entendido, te agradezco, Ricardo, lo han entendido como cuando se emite el comprobante. Pero ¿qué pasa si el servicio ya culminó en el mes 2 y se factura en el mes 4? Bueno, lo que pasa es que la obligación tributaria nació en el mes 2, porque en ese mes se culminó el servicio. Y mira cómo es la técnica del IGB. Detracciones nos lleva al IGB, y el IGB nos lleva al reglamento de IGB, y el reglamento de IGB nos lleva al reglamento de comprobante de pago. Es decir, pasamos por 4 sitios, ¿no? Y en el reglamento de comprobante de pago nos dice, mira, nacerá la obligación tributaria para el caso de los servicios cuando se haya percibido el precio, cuando se haya prestado el servicio, a la culminación del servicio, y eso es justamente lo que genera mucha distorsión. Porque claro, yo no puedo manejar la fecha cuando yo quiero facturar. Si culminó el servicio, yo sé que a pesar que no se emitió esa factura, ese IGB de mes lo he tenido que reconocer para efectos de el débito fiscal, del mes en el cual me corresponde presentar ahora el programa de declaración telemática, el 621. Pero si estamos ante una operación en la cual ya nació la obligación tributaria antes del 1 de abril, a pesar que los pagos se hagan en fechas posteriores, ¿no? Tenemos que la obligación
nació antes que la norma entre vigencia, se va a tener que seguir detrayendo sobre la tasa del 10%. Esto es para aquellos casos en los cuales se percibe el precio de una obligación que recién nace a partir del 1 de abril o haya la obligación de emitir el comprobante de pago a partir del 1 de abril. ¿A qué tasa se va a aplicar? 12%, pero tengo que ver si estamos en los servicios de anexo 1, 3, 5 y 10. Porque para lo demás mantienen la tasa que tenían o que siguen teniendo justamente desde que se instauró el régimen de detracciones, ya lo dijimos hace un momento con la resolución SUNAT 183-2004, que incluye los servicios en el régimen de detracciones. Entonces ahí, perdón el comentario del amigo, por favor, se me olvidó el nombre, un poco la edad también, Ricardo, tendríamos que analizar si la obligación tributaria de emitir la factura o inclusive reconocer ICGB se dio antes del 1 de abril. Y dentro del comentario nos dice que él factura el 15 de marzo con pago a 3 meses. Bueno, si ya se emitió el comprobante de pago el día de hoy, ya nació la obligación y simplemente lo que vamos a tener es el pago del precio, pero ¿qué sucede? El pago del precio no origina un nacimiento de obligación tributaria porque ya nació antes con la emisión de la factura, con lo cual la tasa aplicable va a ser del 10%. Pero mira, Ricardo, cómo se va a generar ese problema en todos los contribuyentes cuando muchos van a entender, no, ya la norma entró en vigencia el 1 de abril, todo pago que se haga detrayendo tiene que ser con la tasa del 12%. Oiga, pero su obligación tributaria nació antes, la tasa es del 10%. Entonces, ese problema que incluso tiene que ver con el derecho constitucional de aplicación de la norma en el tiempo, también va a generar problemas como consecuencia de esta emisión de la resolución SUNAT 071, que para nosotros era innecesario y va a generar mucha confusión, no solamente por el nacimiento de obligación tributaria, sino también por qué tasa aplicar cuando son servicios que prácticamente tengan que ver con ingeniería o incluso con construcción y quede esa duda, ¿no? Y sobre todo en aquellos casos en los cuales hemos tenido muchas preguntas de muchos clientes, muchos amigos, muchos suscriptores, incluso acá en Perú Contable, de qué hacer cuando la obligación prácticamente está vinculada con un servicio accesorio y el accesorio está afecto de tracción. La accesoriedad del IGB, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte del principal. La operación principal está grabada con IGB, está dentro del ámbito de tracciones, pero se presta un servicio accesorio no grabado con IGB. Pero como todo forma parte de una sola operación, tengo que aplicar la detracción sobre el total. Problemas que ahora se aunan a una tasa mayor y que para nosotros genera mayor problema en la determinación del crédito fiscal. Tenemos también a Valerio Reyes, ¿no? Muchas gracias, Valerio. Cuando mi factura es en dólares, ¿qué tipo de cambio utilizo? ¿El de la fecha del comprobante pago o la fecha de pago? ¿Tipo de cambio compra o venta? Bueno, ahí el tipo de cambio que hay que utilizar es el ponderado venta. Y es más, ahí tienes que utilizar el tipo de cambio a la fecha en la cual nació la obligación. Lo que ocurra primero, es decir, si primero se pagó, a esa fecha. Y si primero se emitió el comprobante de pago, a esa fecha. Lo que ocurra primero, mi estimado Valerio, para el ámbito de las detracciones. Y justamente tenemos Jorge Aurora. Muchas gracias, Jorge. Ahí la pregunta nos dice, ¿qué pasa si cuando se presta el servicio al Estado y no te detraen, ¿no? Algo muy cierto, ¿no? Yo le presto un servicio a una entidad del Estado, sea una municipalidad, y no me detrae. Bueno, simplemente, Jorge, no solamente pasa con el Estado, pasa con estas cadenas, por ejemplo, de supermercados, lo hemos visto con Sodimac, también en su momento con Home Center, en los cuales prácticamente, en el caso no se traiga, uno mismo se autodetrae, ¿no? La norma te da la posibilidad que una vez que te cancelen el precio, solamente si te cancelan la totalidad del precio, ¿no? Ahí muchas gracias, Miguel Ángel, de repente somos familia, imagínate, hermano, no, yo no puedo responder lo que he sido en el pasado, pero sí lo que pasa en el futuro, y eso incluso, ¿no? Pero agradecerte, Miguel Ángel, y simplemente para cerrar el comentario, Jorge, si te pagan todo el precio, recuerda que en ese momento recién tú como proveedor estás obligado a autodetraerte. Muchos dicen, es como un salvavidas que le das al adquirente para que prácticamente no tenga problemas con el crédito fiscal. Pero si una entidad del Estado, pues prácticamente no paga el IGB correspondiente, por ser un sujeto inafecto, y seguramente vamos a tener que autodetraernos, ¿no? Buenas noches con Eric Tapulima, Janet Calderón, muchas gracias, Carlos Ventura, muy buenas noches, Eric Tapulima también. Se puede pagar los derechos y tributos de importación, perdón, no dice de importación con los fondos depositados en la cuenta de tracciones. Bueno, sobre ese tema también hay mucho debate, ¿no? Porque prácticamente al ser un ingreso que pertenece al sector público, al ingreso del gobierno central, pues prácticamente no habría ninguna restricción para hacerlo. Inclusive lo que se discute es si también puede incluirse la renta quinta y está excluido porque prácticamente no soy
el contribuyente si no soy un agente de retención, pero sí no hay ningún problema en hacerlo en operaciones del comercio exterior. Y muy buenas noches también. Joyce, Caterina Orihuela, le deposité a mi proveedor el 10% de su cuenta de tracciones por un adelanto del 60% por sus servicios. La diferencia se la cancelaré y me facturará en abril. ¿Qué porcentaje correspondería en la cancelación? Bueno, ahí hay que ver, mi estimada Caterina, que ya la obligación cuando nace, cuando justamente tienes que pagarte la mitad del precio. Y en el momento del pago ya se da con la vigencia de la tasa del 12 y habría que aplicar la tasa del 12%, ¿no? Agradecer también ahí tenemos a Ricardo, nos dice, doctor, justo tuve un inconveniente hoy por la emisión de un servicio, el dueño no quiso facturar a crédito por este caso, gracias por su respuesta. Sí, ese es uno de los problemas que se va a generar, Ricardo, lo hemos comentado también y les agradezco muchachos, porque prácticamente ustedes nos dan más indicadores de que prácticamente esto no está funcionando bien y que va a generar mucha confusión en los contribuyentes y consideramos que era innecesario hacerlo por parte de SUNAT. La venta de chatarra tiene detracción y si tuviera cuál es el monto mínimo de traer. Bueno, sobre el tema de la chatarra, pues prácticamente no se ha generado algún tipo de afectación a lo que vendría a ser régimen de detracciones, por lo tanto no estamos dentro del ámbito de aplicación, no hay problema con la detracción, simplemente la facturación del IGB en caso corresponda. ¿Por qué los supermercados no pagan la detracción? Bueno, simplemente lo que pasa no es que no paguen, simplemente acá lo que pasa es que sobre un monto que tiene que detraer el proveedor o el cliente que está en ese vínculo contractual, ellos simplemente emiten la factura por el total y se autodetraen, ¿no? Es el monto, o mejor dicho, la operatividad que tienen al momento de hacer operaciones con consumidores, en este caso finales, o simplemente con intermediarios por los cuales generan esta obligación para efectos de las detracciones. Bernal Félix, prácticamente creo que nos dice su pregunta, por favor, creo que ya la absolvimos, pero si hay una pregunta, Bernal, por favor nos indicas. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí, que lo repita, por favor, Bernal, tu pregunta, para poder seguir avanzando con el programa. Me parece interesante las intervenciones. Bueno, vamos a hacer un alto para comentar también algunas preguntas que nos vienen a la mente como consecuencia de esta resolución SUNAT, la 071. Bueno, nos dicen, la pregunta que nos hacemos también es, ¿cuáles son las conductas que van de desmedro del correcto cumplimiento tributario? O sea, consideramos que en realidad conductas que evidencien el correcto cumplimiento, que hayan ido en contra del correcto cumplimiento, bueno, ¿cuáles serían, no? Porque prácticamente podríamos hablar de que no se ha pagado la detracción, no se ha bancarizado, no se ha presentado oportunamente declaración jurada, no se ha llevado correctamente los libros contables, justamente lo que dijo SUNAT hace unos meses, ¿no? Que se han detectado inconsistencias en 80.000 contribuyentes, ¿no? Que va a originar fiscalización electrónica. Si ni la fisca parcial electrónica está reglamentada, imagínate cómo van a fiscalizar electrónicamente a todos, ¿no? Algo insólito. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos también es, los demás sectores que realizan servicios, es decir, los que están ahora en los numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9, o sea, esos sectores no tienen incumplimientos tributarios. Porque acá me dice que sí, está incumplimiento solamente en el 1, en el 3, en el 5, en el 10. O sea, los demás están cumpliendo correctamente. Ahí uno podría alegar inclusive un esquema de desigualdad, ¿no? Afectación al principio de igualdad, es decir, el mismo tratamiento para todos. Pero ¿por qué los demás sectores no dicen que sí están cumpliendo? ¿Hay indicadores para eso? ¿Se puede eso verificar como consecuencia de algún tipo de análisis, de indicador, o simplemente informe que haya publicado el MEF de cuáles son los sectores afectos a detracciones que tienen más incumplimientos tributarios? Pues nosotros consideramos que en realidad no hay mayor sustento, no hay mayor justificación. Otra pregunta que se nos viene a la mente, agradecer a las preguntas, ahora lo vamos a hacer justamente a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la estadística para determinar cuándo hay un incumplimiento tributario que amerite subir la tasa de detracción a ciertos sectores, ¿no? ¿Cuál es la estadística? ¿Hay algún tipo de indicador, algún tipo de información privilegiada que no ha sido publicada en las redes sociales? La falta de uniformidad en las tasas del anexo 3, sobre todo en los demás servicios grabados con el IGB, originará aplicar una tasa que no correspondía por error, y es justamente ese es el problema. O sea, en realidad, tener una tasa variante, vamos a tener el problema de que va a haber errores en las tasas y sobre todo en la aplicación del correcto régimen. Sobre todo, ahí está Bernard, justamente respecto a la compra de alimentos. Bueno, Bernard, solamente los bienes que están en el anexo 1 y 2, ¿no? Anexo 1 y 2 de la resolución SUNAT 08183, ¿no? De la resolución 2004, son los únicos que están afectos, en ese caso, al régimen de las detracciones, ¿no? No son todos los alimentos, porque hay alimentos inclusive que no están afectos al IGB, ¿no? En el caso de los códigos, bueno, muy cierto, ¿no? Simplemente hay que ver que en el caso de los demás servicios grabados, ahí agradecer a Noé, ¿no? En el caso de los demás servicios grabados, pues tenemos justamente el código correspondiente y para servicios empresariales otro código.
Ahora, con el tema de las tasas ya no hay problema, pues porque si la tasa va a ser del 12, consideramos que para servicios empresariales y para demás servicios grabados podemos tener la tasa del 12%. Tal vez ahí no va a haber confusión, pero sí va a haber confusión, por ejemplo, los numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9, que prácticamente mantienen su tasa diferenciada a lo que va a ser ahora la tasa del 12%, ¿no? Ahí saludar a Laura Denis también por las excelentes aclaraciones. Vamos a tener, creo yo, por las diversas preguntas que hay del régimen, un programa, muchachos, por favor, Bernard, para poder explicar no solamente cómo funciona el régimen, sino también todos los bienes que están afectos al régimen. A ver si por favor me imprimen también la resolución SUNAT 183-2004, ahí coordinamos con producción para poder detallarle todos los bienes que están afectos de anexo 1 y 2, porque es una lista relativamente significativa, es una resolución SUNAT 183-2004. Aunque le hemos comentado brevemente, ¿no? Pero no está de más hacer alguna precisión. Bueno, otro comentario que nos llama la atención es si el incremento de la tasa de tracciones afecta o no la neutralidad del IGB. Bueno, queda claro que la afecta, ¿no? Desde el hecho que está la detracción ya vigente con nosotros, la afecta. Y esto se estableció hoy en la resolución SUNAT 183-2004, que es justamente la que establece cuáles son los bienes del anexo 1 y 2 y 3 afectos a detracciones. Se eliminó del anexo 2, se volvió a incluir el anexo 1, ¿no? Pero el anexo 1 se volvió a incluir. Y el anexo 2 y 3 coexistían. Sin embargo, ahora tenemos los 3 anexos y con tasas variantes. Definitivamente la neutralidad del IGB se afecta, incluso sin modificar las tasas, con la sola entrada en vigencia de detracciones, una obligación adicional para los contribuyentes y sobre todo para el comprador y el vendedor, sobre todo el vendedor, ¿no? Que no tiene la disponibilidad del 100% del precio porque un importe está como porcentaje de detracción en su cuenta del banco que se aplica contra deuda, incluso podría pasar como ingreso como recaudación si incurre con alguna infracción tributaria, ¿no? Otro tema que nos genera mucha duda es si finalmente no resultaba suficiente tener el famoso ingreso como recaudación para sancionar el incumplimiento tributario que acredita las causales. Y esto nos lleva a otro tema, que justamente era el que es materia de la ponencia o el programa de esta noche, ¿no? ¿Es necesario mantener el ingreso como recaudación? Nosotros consideramos que no. Y eso lo dijimos desde que se creó incluso la régimen de detracciones, porque es un régimen, mis estimados amigos, que en realidad afecta a las empresas, sanciona a las empresas, cuando ya hay una multa aplicable para cada tipo de incumplimiento. O sea, nosotros incumplimos, por ejemplo, no presentamos la declaración jurada, declaramos cifras y datos falsos, omisión de ingresos, no emitimos comprobante de pago. Ahora que se va a generar el problema con los libros electrónicos, hay un sector que ha empezado el 1 de enero, hay otro sector que va a empezar en mayo también de este año, y así se van a incorporar diversos sectores. Pues el problema que SUNAT dice, bueno, hemos detectado inconsistencias en los contribuyentes, pero las inconsistencias las detectamos en sus sistemas. Cada vez que salen comunicados, disculpen, no podemos atenderlo, estamos actualizando el sistema. Lo vimos incluso para el formulario Persona Natural 705, que la página se colgó. Lo comentaba inclusive un colega, un amigo mío, un abrazo, Julio Raggio, que identificó el comunicado, decía, SUNAT pide disculpas porque durante una hora, por una hora nada más, el sistema no va a operar de 6:15 a 10 de la noche. Señores, y a todos nos queda claro que de 6:15 a 10 de la noche hay más de 3 horas. Entonces, ¿ante qué esquema estamos, no? Si realmente esas inconsistencias, no solamente en los libros contables, sino ahora en la aplicación de la tasa, porque esto va a generar mucha confusión, era necesario hacerlo sabiendo que ya tenemos el ingreso como recaudación. Y para los que recién se enganchan, y también a Bernard y a todos los que nos siguen en las redes, simplemente, señores, comentarles, el ingreso como recaudación se genera cuando hay un incumplimiento tributario, no del adquirente, ¿eh? Porque al adquirente ya le quitamos el crédito fiscal si no le trae, ya le metimos una formalidad adicional, repito, innecesaria, pero ahora el problema lo tiene el proveedor, porque el proveedor, es más, cuando esto se generó hace algunos años, era la famosa inconsistencia, ¿no? Oye, hay inconsistencia entre lo declarado y lo proyectado, o entre lo declarado y lo detraído. Pero claro que hay inconsistencia, ¿por qué? Porque el comprador es el que decide cuándo me detrae. Si él me detrae el mes 2, él sabe que en ese mes recién puede utilizar el crédito fiscal. Pero el mes 1 yo ya le facturé. Entonces voy a tener una facturación de 100 del mes 1 y una detracción en el mes 3. Entonces, inconsistencia, ¿por qué? Porque el comprador tuvo la oportunidad de traer cuando él quiso. Algo que la norma lo habilita, pues consideramos que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Cuando el esquema fue flexibilizándose, porque ahora incluso te permite subsanar la infracción para evitar ingresos como recaudación, porque esas cartas de ingreso, y muchos recordarán, muchachos, el famoso ingreso como recaudación se notificaba mayormente vía clave sol. Y muchos de ustedes, incluyéndome a mí, pues no revisamos la clave sol todos los días, ¿no? Y cuando tú entrabas después de un mes a tu clave sol como empresa, tenías la sorpresa que tenías que hacer un descargo en 3 o 5 días hábiles, ahora hacer un descargo de 10 días hábiles,
para poder sustentar que no habías incurrido en la causal. ¿Y cómo sustentas que no se incurrió en la causal si la causal está acreditada? Evidentemente te notificaron una resolución de intendencia, ingreso como recaudación, tenías que presentar tu reconsideración o tu apelación, porque este tema no llega al Tribunal Fiscal, porque se le ha dicho que la detracción no tiene naturaleza obligación tributaria, y finalmente después de varios meses tenías la libre disponibilidad de los fondos de detracciones, ¿no? Mejor dicho, de lo que estaba ingresado como recaudación. Algo que para nosotros pues resulta muy llamativo, porque en realidad ya por esa infracción tú habías pagado la multa, en este caso pues había fraccionado incluso el ingreso como recaudación se aplicaba respecto de deuda que aún no era exigible coactivamente. Si yo tenía deuda impugnada o notificada, automáticamente causaba el ingreso como recaudación. Y para muchos, pues prácticamente esto no solamente afectaba al proveedor, sino la correcta, ¿no?, disponibilidad de efectivo de las empresas. Oiga, si yo con mi cuenta de reacciones pensaba pagar mis obligaciones tributarias, ahora ya no puedo porque ahora se va a imputar, ¿no? Recién voy a poder imputar la boleta de detracciones para poder pagar deuda tributaria, pero ya a manera de una compensación, ya no de devolución. Hay empresas inclusive que le llega el día 1 la resolución de liberación de fondos de detracciones y al día 2 ingreso como recaudación. Y nosotros hemos dicho que el ingreso como recaudación sí va a generar, ¿no?, y va a seguir generando un problema, porque prácticamente es una afectación al principio del no bis in idem, ¿no? Es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por lo mismo. Tengo como causal de ingreso como recaudación una infracción y tengo como ingreso como recaudación el incumplimiento de una obligación que no es de detracciones, es de infracciones vinculadas con obligaciones de código tributario. No tiene nada que ver como causal de ingreso como recaudación una infracción del régimen de detracciones, que para mí sería en todo caso el mecanismo que en todo caso justificaría, mira, si incumples con alguna infracción o alguna formalidad de régimen de detracciones, ya pasa como ingreso como recaudación. Pero son infracciones tributarias que están sujetas a multas, a regularización y a pago. Entonces, para nosotros el ingreso como recaudación, y lo ponemos también como un comentario aquí, en esta pequeña apreciación que hemos hecho justamente sobre el régimen de detracciones, es que para nosotros, ya con el régimen de detracciones, aunado el ingreso como recaudación, pues consideramos que ya ni siquiera es justificable que el Estado mantenga el ingreso como recaudación ni el régimen de detracciones. Yo creo que si la tendencia es flexibilizar de obligaciones al contribuyente y hacer un mecanismo más flexible, una SUNAT más amigable, como lo dijo, ¿no? Vamos a hacer una SUNAT más amigable, pero no sé si es amigable porque está cada vez más cerca de ti o simplemente por el hecho que te llena más de formalidades o te incrementa la tasa. Y la pregunta al final que nos hacemos es si era necesario incrementar esa tasa para determinados servicios. Hasta ahora nosotros consideramos que el esquema lamentablemente está regresando hasta antes que se produzcan los cambios que flexibilizaron el régimen y que establecieron que finalmente este régimen muy cuestionado, yo les agradezco a todos, las preguntas son innumerables preguntas muy interesantes y que en todo caso hablan ya de una vocación por parte de ustedes de cumplimiento, porque las preguntas que ustedes nos hacen es para evitar problemas con el régimen de detracciones. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, ahorita nos dice Edward, buenas noches, ¿qué pasa si compro varios bienes en una sola factura y dentro de ellos está un bien que tiene detracciones y este bien es por 200 soles, pero la factura total es por 2.000? ¿Habría detracción? Bueno, no habría detracción, porque Edward, te agradezco el comentario, solamente la accesoriedad del régimen para efecto del IGB hace que si tú compras bienes que están vinculados con una operación, digamos, principal del IGB, y toda esa obligación afecta al IGB y afecta a detracciones, recién ahí podemos decir, oye, ¿sabes que no lo puedo separar? Pues no, es tan accesorio principal que todo forma parte de un solo servicio. Y si el servicio principal está grabado con IGB y con detracciones afectamos. Pero si la venta, se compran varios bienes y simplemente hay bienes que están afectos de detracción, pero claro, no supera el monto mínimo de detracción, pues no habría que hacer detracción ni aplicar la tasa correspondiente porque se puede facturar en forma independiente. Ahora, si se emite una facturación incluyendo esos bienes y aún así no supera el monto mínimo, ¿no? Para el caso del anexo 2 hablamos de 700 soles, igual que el anexo 3, pues no va a haber problema con detracción, no habría obligación de detraer, ¿no? Muy cierto el comentario que nos hace el amigo, en este caso Edward, ¿no? Ahí tenemos a María Chalco, ¿y cuál es el monto mínimo para la detracción en servicios? Bueno, el monto mínimo, Mariela, es de 709 soles, prácticamente el monto no ha variado, y al día de hoy lo que nosotros tenemos es que lo único que ha venido variando con el transcurso de los años ha sido la tasa y es lo que originó el problema, ¿no? Inclusive muchos dicen que en realidad el monto de los 700 soles prácticamente obedece, ¿no? Obedece a que este monto se estableció también para el régimen de las retenciones del IGB, ¿no?
En este caso hablamos pues de 600 soles, 700 soles, la tasa incluso del 6 que varió al 3%, y prácticamente ese esquema ha sido variante. Un saludo también a Carla Vanessa Zabaleta, nos está esperando en el programa desde las 5 de la tarde, ¿no? Agradecer de Carla la sintonía desde Trujillo, saludos a la gente de Trujillo, muy pronto con Perú Contable por allá también. Carlos Ventura nos dice, estoy en el Nuevo Rus y soy proveedor del Estado, que igual hay detracción por las carnes. Bueno, en realidad no, pues no, porque prácticamente en el caso del Estado se ha excluido la aplicación del REG. En el caso de Cristal Yaguno, bueno, qué bueno que hablen de este tema, gracias, tengo una duda, trabajo en el sector turismo y para hacer los pagos de tracciones los hago con el código 37, ese código sí está afecto al 12%, tengo miedo de pagar el 10% y que me gane la multa. Bueno, sí, efectivamente la tasa es el 12%, no va a haber ningún cambio, inclusive la tasa del 12% se ha incrementado para ciertos servicios y en este caso no hay ningún problema con el sector turismo, así que no hay ningún problema. Reiteramos, con la aplicación de la tasa, está muy bien que la empresa se preocupe por aplicar la tasa que corresponde. Saludamos de Perú Contable esa vocación de cumplimiento, pero así como saludamos la vocación de cumplimiento, también queremos y priorizamos, y ese es un llamado también a parte de la Administración Tributaria, a que corrija las ineficiencias que se generan en el sistema y flexibilice el régimen. Creo yo que la mejor manera no es aplicando una tasa mayor, ¿no? Ahí tenemos también el caso Noé, para pago la detracción en soles de una factura en dólares, tengo que entrar a la página de SBS y usar tipo de cambio ponderado. Entiendo que sí por la resolución, pero muchos de la SUNAT dicen el tipo de cambio publicado en la página de SUNAT. Bueno, en ese caso, te agradezco, Noé, la norma dice claramente, ¿no?, que tiene que ser el tipo de cambio ponderado venta de la SBS, ¿no? Eso ha originado también problemas en detracciones cuando se ha acreditado haber utilizado un tipo de cambio menor. SUNAT que ha dicho, como has utilizado un tipo de cambio menor, quiere decir que el precio sobre el cual has efectuado la detracción ha sido por un importe menor y por lo tanto tienes ya el desconocimiento del crédito fiscal. Alcide Flores debe haber más de estos programas. Por supuesto, Alcide, te agradezco, y desde Perú Contable, la Casa del Contador, vamos a recoger todas sus inquietudes para hacer una segunda parte, la polémica tributaria parte 2 de lo que son detracciones. Te agradezco el comentario. Ahí tenemos a Mary Pou. Buenas noches. ¿Cuánto se da detracción en contrato de construcción? Alquiler de maquinaria. Bueno, en el caso de contrato de construcción, recordar que la tasa es del 4%. Sin embargo, y te agradezco el comentario porque acá, mira cómo ingeniosos somos los peruanos, que inclusive nos hemos apartado de la CIU, ¿no?, la clasificación internacional uniforme de servicios. Lo que pasa es que la CIU dice que se entiende como contrato de construcción cuando tú, por ejemplo, alquilas, por eso es cuando alquilas la maquinaria con un operario, ¿no? Porque se prioriza ya no tanto el alquiler, sino que como hay un operario que forma parte de esta operación, aplicamos entonces la tasa del 4% por contrato de construcción. Sin embargo, nuestro esquema de detracciones dice lo contrario. Dice que cuando se alquile un bien dotado de operario, eso califica como alquiler de bienes. Por lo tanto, aplicamos la tasa del 12%. Pero cuando se ceda un bien sin operario, eso sigue calificando como construcción. Entonces, la pregunta que nos haces es, ¿cuál sería la detracción en contrato de construcción? 4%. Alquiler de maquinarias que sea sin operario, califica como contrato de construcción. Cuando es con operario, califica como alquiler, para efectos de las detracciones. Mira tú, ¿no? Rubén Benavides, saludos, muy bien. Monto mínimo para transporte de carga es de 400 soles, sí, para transporte de carga 409 soles, muy bien. Ahí están todas las preguntas y vamos a continuar entonces y cerramos este informe como, SUNAT, si tú quisieras, harías las cosas mucho mejor y para eso estamos nosotros, para poder, en cierta forma, indicarles a ustedes cuáles son los problemas que se han suscitado, porque eso lo hemos visto en la prensa no le ha dado mucha importancia, inclusive han priorizado que se incrementa, pero no dicen por qué. Y señores, en esa resolución SUNAT, repito el número, la 071-2018 te dice por qué. Anteriormente cumpliste, te lo bajé. Ahora no cumples, te la subo. Entonces, si mañana pasado el numeral 2, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 vuelven a incumplir, no se sabe qué cosa, pues le volvemos a subir las tasas como inicialmente tenían, ¿no? Pero bueno, nos salimos entonces del tema de las detracciones, del ingreso como recaudación. Tenemos ya una hora en el aire, muy bien, y no nos vamos a ir, señores, sin antes comentarles con ustedes algo que ha sido insólito. Yo creo que con esto prácticamente ya muchos van a dudar de los conocimientos que han adquirido anteriormente en materia civil, en materia tributaria, y ha generado mucha expectativa. Yo regresaba justamente de un viaje ahora que me fui a provincia y lo leía y no lo podía creer.
¿no? Es el informe SUNAT 016 del 2018, publicado ya en la página web de SUNAT. Si no me equivoco, esto se ha publicado el 28 de febrero, lo pueden descargar de la página web. El informe tiene fecha 21 de febrero de 2018 y la pregunta que se hace, ¿no?, que se hace en este informe es la siguiente. Se consulta si los ingresos obtenidos por la transferencia definitiva de la posesión de un bien inmueble. Recordar que efectivamente cuando hablamos de transferencia definitiva hablamos de venta. Pero acá me dicen transferencia definitiva de la posesión de un bien inmueble. Perfecto. ¿Se entiende qué es la transferencia? Muchas gracias. Seguimos en el área muy bien, 1 hora 10 minutos. Nos vamos entonces hasta el segundo tiempo y repechaje. Muy bien. Perdón, antes de eso, Pisco Portón nos auspicia el día de hoy y continuamos. Nos preguntan, bueno, tú transfieres la posesión de un bien inmueble. Perfecto. Muchachos, por favor, agradecerles las preguntas. Les prometo que la próxima semana vuelvo a tocar el tema de extracciones para absorber todas sus dudas en lo que son bienes afectos, nacimiento de obligación tributaria, lo que viene a ser los cambios que se suscitan porque ya estamos próximos al 1 de abril y cualquier duda que tengan de extracciones para poder continuar con el siguiente punto. Muchas gracias a Fran Romero, felicitaciones a ti también y a todos ustedes por seguirnos. Segundo tiempo, gol. Muy bien, ahí está ganando Cristal muy bien, estamos enganchados también. Bueno, les comentaba esta segunda parte del programa, el informe SUNAT 016-2018. Nos dice, una empresa tiene ingresos obtenidos por haber transferido en forma definitiva la posesión de un inmueble. Un atributo de lo que es, digamos, vinculado, ¿no?, con la propiedad, sabes que la posesión, el disfrute, ¿no?, entre otros derechos vinculados con bienes, pero acá dice posesión de un bien inmueble, el cual no es de propiedad de la sociedad anónima cerrada que lo transfiere. O sea, la sociedad anónima, la empresa que lo transfiere, no es propietaria de este bien, pero transfiere el derecho a la posesión de ese bien. Claro, porque yo como soy la empresa que no soy propietaria y soy poseedor, si hablamos por ejemplo de un alquiler, oiga, yo soy poseedor pero no soy propietario. Entonces yo le transfiero a otra mi derecho a poseer ese inmueble, ¿no? Respecto a esto, me preguntan si esos ingresos obtenidos como consecuencia de la transferencia definitiva, ojo que uno cuando escucha transferencia definitiva le hace acordar al término venta, porque transferencia definitiva tiene que ver con una transferencia en la cual el bien sale de tu esfera patrimonial y más bien cesión definitiva, venta, cesión temporal de servicio. Pero nos dice, el cual no es propiedad de la sociedad anónima cerrada que lo transfiere, se encuentran afectos al impuesto a la renta del IGB. Es decir, esta operación en la cual yo que soy la sociedad anónima cerrada, este bien no es mi propiedad, yo lo poseo, te transfiero a ti tercero mi derecho, ¿no?, mi derecho a la posesión del inmueble. Esa transferencia definitiva de la posesión del inmueble que no es mío, ¿paga renta? ¿Paga IGB? ¿Qué efectos tributarios tiene? La primera pregunta que se nos viene a la mente es si realmente esta operación estaría afecta al impuesto a la renta. Y el informe es claro, ahí sí coincidimos con el informe en la primera parte, porque nos hace recordar justamente que para efectos del impuesto a la renta, los contribuyentes pagan en función a los ingresos que obtengan, básicamente devengados en un periodo, y justamente la diferencia o lo que genere utilidad es lo que se va a afectar con el impuesto a la renta. Y analiza SUNAT, el informe me parece hasta ahí interesante, porque nos habla un poco del artículo 1 de lo que se considera operaciones con terceros, ¿no? Dentro de este esquema, para los que los apasiona el derecho tributario, sobre todo el derecho sustancial tributario, ¿no?, la doctrina tributaria, les explico brevemente. Las empresas tributan bajo dos teorías, renta-producto y flujo de riqueza. Renta-producto es aquellos ingresos que provengan de una fuente durable, ¿no?, fuente durable de una empresa, capital y trabajo. Producto, los ingresos. Perfecto. Si los ingresos provienen de una fuente durable del capital o del trabajo, por eso hablamos, por ejemplo, de que la empresa tiene trabajadores, tiene activos, tiene existencias, si provienen de eso, estamos hablando de teoría de renta-producto. Pero si la empresa obtiene ingresos provenientes de operaciones con terceros que son distintos a los que genere por los activos o por su propio trabajo o el trabajo como fuente de la empresa, pues hablamos de que esos ingresos te van a pagar renta. Un ejemplo muy sencillo, usted se saca la tinta mañana, el pozo, la verdad que no sé, ya perdí la fe también, pero pongamos que son 8 millones de soles. Yo como persona natural que no genero actividad económica, me gano los 8 millones de soles, no pago renta. ¿Por qué? Porque esa ganancia no proviene ni de mi capital ni de mi trabajo. Para una empresa sí paga renta. ¿Por qué? Porque si bien no proviene del capital ni del trabajo, proviene de operaciones con terceros en igualdad de condiciones. Por eso analiza la norma, bueno, en este caso SUNAT, nos dice
de acuerdo al inciso G del reglamento, se refiere a la obtenida en el devenir de la empresa con terceros en igualdad de condiciones. Incluso, dice, en consecuencia constituye ganancia e ingreso, la actividad proveniente de actividades accidentales. En ese sentido, se puede afirmar que tratándose de empresas, entre ellas las sociedades anónimas cerradas, las rentas por transferencia definitiva de la posesión de un bien inmueble se encuentran afectadas con el impuesto a la renta. Claro, porque igual va a tener un ingreso, ¿no? Y no vamos a distinguir si ese ingreso es un bien propio, o de un bien alquilado, o de un bien del cual no tiene la propiedad sino la posesión. Acá lo importante es que al interactuar con terceros, obtiene un ingreso por transferir en forma definitiva ese derecho de posesión. Entonces, la operación para renta, sí. ¿Cuál es la base legal? Artículo 1, artículo 3 de la ley de impuesto a la renta, así como también el artículo 1, inciso G, artículo 1, inciso G del reglamento de la ley de impuesto a la renta. ¿Por qué teoría paga? Incluso uno podría decir que paga operaciones por renta producto porque son terceros a los que está facturando, pero también por flujo de riqueza porque son ingresos provenientes de operaciones con terceros. Es decir, acá lo que se está priorizando, si bien es cierto también, porque eso sería lo debatible, ¿no? Oiga, pero no es un capital ni el trabajo porque no es un capital suyo. Entonces, no es capital suyo porque no es un bien de su propiedad, pero sí para lo que es flujo de riqueza por ser operaciones con terceros. Entonces, sí o sí paga impuesto a la renta, con lo cual estamos de acuerdo con la primera conclusión de informe cuando dice: en el caso de transferencia definitiva de la posesión de un bien inmueble, el cual no es de propiedad de la sociedad, los ingresos obtenidos se encuentran afectados al impuesto a la renta. Esto por la teoría de flujo de riqueza, aunado a lo que engloba también esa teoría de renta-producto. Lo debatible tal vez a este punto sería, bueno, doctor, pero es un bien que no es su propiedad, lo está poseyendo y cede en forma definitiva su derecho a la posesión. Operación grabada con renta porque igual va a generar un ingreso por esa operación. Ya veremos al final del ejercicio si en esa determinación tiene una utilidad o tiene una pérdida, ¿no? Ya veremos si le corresponde pagar impuesto a la renta a favor del Estado o si genera aún con esos ingresos un saldo a favor del ejercicio. Es un tema completamente distinto, pero de que hay un ingreso, si hay un ingreso por operaciones con terceros bajo la teoría de flujo de riqueza. Bueno, hasta ahí no nos llamó mucho la atención el informe, pero sí nos llamó la atención cuando empezó a analizar el tema del IGB. Y vamos a ver, SUNAT concluye. Esta es la conclusión, ¿eh? Es un informe que la verdad que no es que quisiéramos nosotros entrar al detalle. Ahí sí lo podemos ponchar, por favor. Perdón, ahí vamos a ponchar un poco con la cámara el número. Ahí está, lo tenemos ahí, si se ve. Muy bien, es el informe SUNAT 016-2018 en exclusiva para ustedes. Concluye lo siguiente: en el caso de transferencia definitiva de la posesión de un inmueble, entiéndase un bien que no se puede llevar de un lugar a otro, un inmueble, bajo el concepto del Código Civil, el cual no es propiedad de la sociedad anónima cerrada que lo transfiere, SUNAT nos dice que dicha transferencia se encuentra grabada con el IGB, no como venta de bien inmueble, sino como venta de bien mueble. Es decir, para SUNAT, bien inmueble y bien mueble es lo mismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles han sido los argumentos por los cuales SUNAT nos dice que el derecho de posesión de un inmueble que se transfiere a un tercero califica como venta grabada de bien mueble para el IGB? O el IGB está agregando conceptos dentro de la definición de bien mueble de bienes inmuebles. Pues vayamos entonces al análisis que se hace en este informe. Yo lo voy a resumir rápidamente porque en realidad son varias normas que se citan. Consideramos nosotros que está bien que se hayan citado, pero no se ha interpretado correctamente el dispositivo. Porque dice: para efecto de determinar si la decisión definitiva del derecho de posesión se encuentra grabado con IGB, debe dilucidarse en primero si se trata de una venta de bien mueble. Como, muchas gracias, seguimos en el aire con 1 hora 20 ya, estamos rayando en la sintonía, ¿no? Muy bien. En el informe SUNAT nos cita una base legal que para muchos inicialmente está bien, porque nos dice que se entiende por venta, y como venta en el IGB encontramos es una transferencia de bienes a título oneroso, independientemente de la asignación que las partes le pongan. Perfecto. Venta es, lo que hay que ver ahora es qué bien se está enajenando. Por su parte nos dice el inciso B, nos dice como bienes muebles, ¿cuáles son los bienes muebles para el IGB? Hemos comentado que muchas veces, por autonomía del derecho tributario, la norma tributaria puede incluir como bienes muebles bienes que tengan naturaleza distinta, pero tiene que ser expreso, ¿no? Y tiene que limitarse qué se entiende por bienes muebles. Como bienes muebles nos dice, mira, primero son los corporales que pueden llevar de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos. Si ha dicho los corporales que se pueden llevar de un lugar a otro, quiere decir derechos referentes a los mismos, a los corporales. Perfecto. Los signos distintivos, invenciones, derechos de autor de llaves similares. Y sobre esto hubo mucha polémica, incluso hace algunos años, cuando se discutió. SUNAT entendía
que como derechos llave y similares tendrían que ser todos los similares a bienes intangibles y por lo tanto todos debían pagar el IGB correspondiente. Algo que saludablemente el Tribunal Fiscal en una resolución compartida por todos, desde aquí también estamos de acuerdo con el criterio del tribunal, el tribunal dijo que por algo la norma cita algunos intangibles. Por algo me dice signos distintivos, derecho de autor, me hace la referencia también a lo que viene a ser invención. Es decir, la norma hace referencia dentro del concepto de bienes muebles a los intangibles vinculados con los derechos de la propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual expresamente señalados. Entonces, cuando el tribunal interpreta, en una jurisprudencia que emitió hace algunos años, que ese similares, entiéndase similares a los derechos de llave, es decir, el goodwill, la buena fama del negocio, el fondo de comercio, lo que vendría a ser la clientela, la cartera de clientes, el acceso al negocio, el goodwill estaría incluido dentro de ese concepto de bienes muebles, por lo tanto, si se transfiere el goodwill de una empresa, paga IGB, ¿no? De acuerdo. Inclusive la norma tiene excepciones a lo que se considera bienes muebles, como son las acciones, la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos valores, ¿no? Títulos representativos de deudas, entre otros, calificados para efecto del IGB como que no son bienes muebles. Primero que me dice, son bienes muebles corporales que pueden llevarse de un lugar a otro. Los derechos referidos a los mismos, los signos distintivos, invenciones, patentes, derechos de autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, que inclusive hace algunos años, ¿se acuerdan que estaban en el Código Civil como bienes inmuebles? Bueno, las incluye como bienes muebles, ¿no? Y eso cambió como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes, es decir, documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. Se refiere a los bienes muebles, se refiere a los intangibles que califican como bienes muebles expresamente señalados en la ley IGB, se refiere a los corpóreos, se refiere a los derechos referidos a los mismos y se refiere también a las naves y aeronaves. A esos bienes o documentos o títulos documentos cuya transferencia implique la de los mismos, calificarán como bienes muebles. La norma no agrega más, ¿no? Y ahí SUNAT interpreta, porque ahí entra el detalle, que bajo el informe 094 de 2002, SUNAT interpretó que se entiende por intangibles bienes muebles para efecto del IGB. Y SUNAT interpreta en ese informe, porque el problema viene del informe del 2002, dice que se considera como intangibles incluidos como bienes muebles en el IGB, y lo cita entre paréntesis, ¿no? Signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares. Esta administración dice, SUNAT ha señalado que son aquellos que tienen naturaleza de bien mueble, vale decir, de acuerdo a su naturaleza civil, son considerados como tales. Primer punto. B. Así, por ejemplo, el numeral 6 del artículo 886 del Código Civil señala que son bienes muebles, o son muebles, se dice, los derechos patrimoniales de autor, inventor, de patente, nombre, marcas y similares. Adicionalmente, me dice, el numeral 10 del referido artículo dispone que también son muebles los demás bienes no comprendidos, entre otros el numeral 6. Me va remitiendo innecesariamente algunos conceptos del Código Civil que abarca intangibles como muebles. Algo que la norma del IGB no lo remite. Porque la norma del IGB no me dice, entiéndase, intangibles calificados como muebles de acuerdo a la ley IGB, de acuerdo al Código Civil. Me dice, estos son los intangibles que para mí califican como muebles. ¿Cuáles son? Invenciones, patentes, signos distintivos, derecho de llave, derecho de autor y similares. Ninguno más. Pero SUNAT en ese informe 094-2002 amplía el concepto de intangibles como muebles y me dice, el IGB entonces enmarca dentro de la definición de bien mueble a todos los intangibles que comparten características de muebles, lo cual implica que excluye a aquellos considerados como inmuebles para el Código Civil. Si el SUNAT me dice, mira, ¿sabes qué? No solamente es la definición de mueble, de bienes muebles del IGB, sino también aquellos intangibles que califiquen como muebles para el Código Civil, todos están comprendidos en el concepto de bien mueble para el IGB, y los que no están serían los inmuebles. Y cuando SUNAT analiza, me dice, entonces, me voy al numeral 10 del artículo 885 del Código Civil y me dice que califica como bienes inmuebles los derechos inscribibles en el registro. Entonces, analiza también el artículo 2019, que no sabemos por qué lo hace, para decirme cuáles son los derechos inscribibles en el registro de bienes inmuebles. Y me dice, son inscribibles en el registro de la propiedad inmueble los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan y modifiquen o limiten derechos reales sobre inmuebles. Nuevamente el concepto de inmuebles. A su vez me dice el artículo 2021
señala que los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles. Perfecto. Entonces, el derecho a la posesión no constituye un acto inscribible, como dice SUNAT, al analizar el Código Civil, cuando no han cumplido con el plazo de la prescripción adquisitiva. Y ahí entra el detalle. Sobre lo previsto en el 2021 del Código Civil, explica la doctrina y me da la diferencia entre lo que es derecho a posesión sobre y derecho a posesión sobre un bien que no es propio. Y me dice, lo importante es que no debe tener acceso al registro de la propiedad inmueble. La conclusión de SUNAT entonces, ¿cuál es? Que como el derecho a la posesión no es un derecho inscribible respecto a los registros correspondientes de bienes inmuebles, entonces como no es inscribible como bien inmueble, entonces contrario sensu, ¿qué es? Es un bien mueble. Y como es un bien mueble, está afecto al IGB. Y ahí está. La página 4.4 dice, vale decir que en el caso de mediar un derecho de propiedad, los actos y contratos que constituyen derechos reales sobre los inmuebles se inscriben en el registro. Sin embargo, la sola posesión por parte de un no propietario no es inscribible en el aludido registro. En ese sentido, me dice, dado que el derecho de posesión no es inscribible en el registro de propiedad inmueble, y así lo dice, aquel califica como un intangible cuya naturaleza es la de un bien mueble. Por lo tanto, comprendida en la definición del inciso B del artículo 3 de la ley del IGB. En consecuencia, y ahí con eso concluyo, sobre todo la interpretación, nos dice la cesión definitiva del derecho de posesión de un bien inmueble, el cual no es de propiedad de la sociedad anónima cerrada que lo transfiere. Es decir, la sociedad anónima no está acreditando la propiedad de ese derecho de posesión que está transfiriendo, pero es un bien inmueble, me dice. Entonces, cuando se cede el derecho de posesión de un bien inmueble que no es de su propiedad, se entiende que lo que transfieres es un bien mueble y por lo tanto está grabado con el IGB por 20 bienes muebles. Señores, una interpretación nefasta, una interpretación que llama mucho la atención porque SUNAT se mete innecesariamente una telaraña en normas civiles en forma innecesaria, cuando acá queda claro que la norma tributaria no remite al Código Civil para las definiciones de bienes muebles. Tampoco dice la norma tributaria que entiéndase como intangible todos los bienes muebles previstos en la ley, en este caso, perdón, en el Código Civil. Y lo que es más grave es que se está haciendo una interpretación errada no solamente de la norma tributaria, sino también de la norma civil. Porque me está diciendo, entonces, cualquier derecho no inscribible sobre bien inmueble es un bien mueble, un intangible. Y como es un intangible y la norma tributaria habla de intangibles, entonces está grabado como 20 bienes muebles. Señores, ¿cómo se va a señalar en un informe? Este informe lo emitió la Intendencia Nacional Jurídica el 28 de febrero, publicado en las redes sociales, ya en la página web de SUNAT, que si el ingreso se obtiene por la transferencia de un bien inmueble, como no es un derecho inscribible, se convierte en venta de bien mueble. Es decir, estamos ante un derecho de un bien inmueble que se convierte en bien mueble por la definición de normas civiles distintas a la tributaria. Lo que ha llamado la atención es que de estas conclusiones, la única rescatable, aunque era innecesario decirlo a través de un informe, porque a todos queda claro que si obtengo ingresos de operaciones con terceros de un bien que no es mío, igual hay un ingreso grabado con renta, igual hay una ganancia. Pero el segundo punto es decir que la transferencia de un derecho de posesión de un bien inmueble se convierte en venta de bien mueble porque el derecho a posesión no es un acto inscribible para efectos civiles, pues habla de una interpretación errada tanto de la norma tributaria como la norma civil. Por eso nosotros hacemos un llamado a la Intendencia Nacional Jurídica para que revise este informe, ¿no? Revise la técnica del IGB y revise sobre todo bajo una interpretación estricta del artículo 3 de la ley del IGB el concepto de venta, el concepto de bien mueble del IGB y la concordancia con las normas civiles. Ojo, que la norma 9 que dice, serán aplicables las normas distintas a las tributarias siempre y cuando no se opongan y la transgredan. Y queda claro que en este caso tampoco la transgrede, sino que la interpretación que se hace es calzar como sea, sin mayor justificación, dentro de la definición de bienes muebles del IGB, a todos los intangibles califican como bienes muebles de acuerdo al Código Civil. Algo que consideramos nosotros innecesario, que habla de una interpretación errada, incluso, no solamente errónea, sino incluso extensiva, de algo que es bien inmueble, equipararlo como bien mueble. Ya con eso prácticamente estamos hablando de que la interpretación, muchas gracias, no ha sido la más correcta en este informe. Así que los animo a revisarlo. La postura de la polémica tributaria, más que generar polémica,
es compartir con ustedes conocimientos. Este informe 016-2018 va a traer mucha cola. Ya algunos tributaristas y civilistas se están pronunciando al respecto. Nuestra opinión, desde el punto de vista personal, es que cerrada interpretación que se hace, lamentablemente volvemos al pasado, en el cual SUNAT decía de que todos los intangibles califican como inmuebles y pretendió grabar en su momento la concesión minera con el IGB, la cesión de concesión minera, porque SUNAT consideraba que por ser un intangible, era un bien mueble. El Tribunal Fiscal dijo, ¿sabes qué? Solamente los intangibles que tengan naturaleza vinculados con derechos de la propiedad intelectual industrial y que estén expresamente en la ley del IGB. Señores, nos vamos agradeciéndoles la sintonía. Muchas gracias. El informe 016-2018 lo hemos compartido. La resolución SUNAT 071 de detracciones. Recuerdan, a partir del 1 de abril, los servicios cuya obligación tributaria nazca 1 de abril de 2018 del anexo de los numerales 1, 3, 5 y 10 del anexo 3 de la resolución SUNAT 183 pasan de la tasa del 10 al 12% de manera para nosotros sin mayor justificación, y creo que eso amerita una revisión también de las formalidades innecesarias para la deducción de crédito fiscal. Y no nos vamos antes de saludar por el día de mañana. Como ustedes sabrán, es el Día Internacional de la Mujer. Estamos desde Perú Contable muy agradecidos por la labor de mujer en el día a día. Sabemos que mientras que haya una mujer siempre va a haber alegría, y sobre todo desearles que Dios las bendiga a todas ustedes, a las mujeres de Perú y del mundo, sobre todo las fan lovers de Perú Contable y de la polémica tributaria, por qué no decirlo. Que pasen un feliz Día Internacional de Mujer. Mañana 8 de marzo a nivel internacional se celebra. Por nuestra parte nos vemos el próximo miércoles para seguir generando más polémica tributaria desde Perú Contable TV, la casa del contador. Por mi parte, agradecerles. Muy buenas noches. Muchas gracias.